Al cabo del año pruebo muchos dispositivos tecnológicos relacionados con la creación de vídeo, fotografía y mucho más. Pero no te voy a negar que había uno al cual le tenía muchísimas ganas, a este de aquí. Este es el Rodecaster Video. Es una consola de vídeo y de audio que ahora, con todo el auge que hemos tenido durante 2024 del formato video podcast, creo que puede ser ese dispositivo idóneo para muchas producciones, para muchos proyectos que tengan, pues eso, una relación entre vídeo, audio y que además quieran crearlo con un entorno multicámara, con diferentes micrófonos y demás. Así que vamos a hablar de todo lo que ofrece este Rode Videocaster Pro. Te voy a enseñar un poco cómo funciona. Es un dispositivo que no resulta complicado de utilizar, pero sí que es cierto que requiere cierta curva de aprendizaje para sacarle el máximo partido. Así que vamos a ello. Bueno, lo primero que tienes que saber es que este es el Rodecaster Video. Es un dispositivo con un tamaño, con unas dimensiones bastante reducidas, muy compacto, con una calidad de fabricación muy buena, a lo típico que nos tiene acostumbrado Rode como fabricante, y que, por así decirlo, desde mi punto de vista es como esa propuesta que quiere conseguir la misma popularidad que la Rodecaster, es decir, esa consola de audio que tan popular se ha hecho entre multitud de podcasters, pero llevado al formato vídeo, para poder hacer una producción, tanto en vivo como en diferido, con diferentes cámaras, con diferentes señales de audio, de una forma muy sencilla y sobre todo con la máxima calidad posible. Bien, más allá de todo esto, ¿qué es lo que ofrece esta consola de audio y de vídeo? Para empezar, vamos a repasar el tema de las conexiones. En la parte trasera, aquí, vamos a ver los diferentes conectores que tiene. Lo primero que nos llama la atención es la cantidad de puertos HDMI. Tenemos un total de 6. Unos son de entrada y otros son solamente de salida. Para ser más exacto, tenemos 4 conexiones HDMI de entrada y 2 de salida. Las conexiones de salida se utilizan para, por un lado, enviar la señal limpia de lo que sería el programa, por ejemplo, si queremos hacer un streaming directamente a plataformas como YouTube, Twitch, etc. Y por otro lado, tendríamos una segunda salida que podríamos configurar para ver la pantalla de estudio, por así decirlo, o de gestión de todo lo que son las diferentes señales de vídeo, audio, etc., para poder realizar dicha producción. Claro que, además de esto, como verás también en la otra parte, donde están el resto de conexiones, tenemos diferentes puertos USB tipo C. Pues bien, un detalle interesante, de todos esos puertos USB tipo C, hay 2 los cuales se pueden utilizar para meter una señal de vídeo a través de dicha conexión. Para esto utilizaríamos, por ejemplo, cualquier cámara o webcam compatible con el protocolo USB tipo C que nos permite enviar vídeo. De este modo, conectándolo aquí, podríamos ampliar de 4 a 6 señales de vídeo las que podríamos introducir y gestionar con esta Rodecaster Video. Por lo demás, de las otras conexiones USB tipo C, tenemos una que nos permite conectar directamente a nuestro ordenador, otra que nos permite enviar la señal a través de USB tipo C, por ejemplo, para una aplicación tipo OBS y poder emitir así a Internet, y una tercera que sería para conectar una memoria de almacenamiento SSD para poder realizar una grabación directamente en dicha memoria. Esta grabación es interesante porque se puede hacer de 2 formas diferentes. Por un lado, una grabación del programa, es decir, lo que estemos produciendo se graba directamente en un archivo en la unidad SSD. O bien la grabación ISO, que sería una grabación independiente de todas y cada una de las fuentes de audio y de vídeo que estemos introduciendo a través de la Rodecaster Video. De forma que tendremos todo el material independiente para luego, en postproducción, poder hacer con él lo que queramos y poder así, por ejemplo, variar la edición con respecto al programa que se ha emitido en directo. En esta otra parte de aquí tenemos el botón de encendido de la mesa y también la conexión USB tipo C que nos sirve para alimentar la propia mesa con el adaptador de corriente que viene incluido en la caja. Y aquí, si te fijas, tienes una conexión Ethernet y una ranura para tarjetas microSD. Esa ranura de tarjetas microSD se utiliza para, en dicha memoria, poder almacenar los diferentes gráficos, efectos de sonido y resto de elementos
que nos van a permitir configurar nuestro programa para que tengan nuestro toque personal, como por ejemplo una mosca en pantalla o simplemente pues eso, algún tipo de sonido o vídeo que queramos reproducir durante la emisión de dicho programa. Y ya para finalizar, en el otro lado tenemos las diferentes entradas de audio, así como también salidas para poder monitorear el sonido que se está capturando a través de la propia interfaz. Y como estás viendo aquí, estas dos conexiones XLR, además de darnos una mayor calidad con micrófonos XLR, también ofrecen alimentación Phantom, por lo que si tu micrófono requiere de dicha alimentación, a través de estas dos conexiones XLR la vas a poder tener. Y prácticamente eso es todo, aunque te preguntarás, oye, estas antenitas de aquí, ¿para qué son? Pues son dos antenas que nos permiten conectar la Rodecaster Video directamente a nuestro router, a nuestra conexión inalámbrica. De este modo vamos a poder emitir directamente desde la propia mesa sin necesidad de un ordenador. Una característica interesante que igual no es para todo el mundo o que igual no todo el mundo va a necesitar, pero que la tenga me parece que es súper interesante, ya que directamente no vas a requerir ningún tipo de ordenador para poder hacer una emisión en directo allá donde vayas, lo cual reduce el equipo, aunque también es cierto que lo más normal es que siempre llevemos un portátil con nosotros. Bueno, conocido todo el tema de las conexiones, vamos a los controles, a cómo se controla esta mesa y qué opciones ofrece de cara a la producción de un programa. Para empezar, tenemos en la parte superior los principales botones. Estos van numerados del 1 al 6 y con las letras de la A a la G. Del 1 al 6 lo que tenemos son las diferentes entradas de vídeo. Entrada 1, correspondiente al HDMI 1, 2, 3, 4. Y la 5 y la 6 corresponderían a esas conexiones USB tipo C que vamos a poder utilizar como fuente de vídeo adicional. Luego, lo que son los botones de la A a la G, lo que nos van a permitir es establecer una serie de escenas predefinidas con diferentes elementos, como por ejemplo una imagen en pantalla, un elemento visual, un efecto de sonido, lo que nosotros queramos. Aquí todo esto se hace o se configura mediante la aplicación de Rode Central que vas a poder descargar en tu ordenador y metiendo los archivos en la tarjeta microSD vas a poder asignar a cada tecla ese efecto visual, ese gráfico, ese sonido que tú quieras para que durante la producción, simplemente con pulsar, realices esa acción que has predefinido previamente. Este proceso de la creación de escenas y demás no es nada complicado, pero posiblemente sí que sea lo más laborioso, ya que requiere tiempo para crear todo ese grafismo, todos esos elementos que vas a utilizar, llevarte a la tarjeta de memoria y luego, lógicamente, memorizar, ¿no?, en qué botón has establecido cada una de las cosas, pero esto es cuestión de práctica. Y luego tenemos un botón más adicional que es el botón de fade, con el cual pues lo que vamos a poder hacer pues eso, ese es apagado, ¿no?, a negro, ese fundido a negro o cómo lo configuremos. A partir de aquí, el resto de botones y esa pantalla que estás viendo, una pantalla táctil que es pequeñita pero que funciona muy bien y que hace que también sea muy cómoda. Además, las propias perillas de la parte superior también son botones, por lo cual tú vas pulsando y vas realizando diferentes acciones que luego con el giro vas modificando, seleccionando, etc. Luego tenemos el botón de media. Este botón lo que hace es, una vez pulsado, es activarnos esa parte para la visualización de los elementos multimedia que tengamos en la tarjeta microSD. Y luego tenemos el botón de escena o de Picture in Picture, en el cual vamos a poder establecer esa configuración de pantalla en pantalla de la forma que nosotros queramos. Por ejemplo, estableciendo un pequeño cuadradito en la esquina superior izquierda o abajo, en cualquiera de las cuatro esquinas, y seleccionando cuál será la fuente de vídeo para una y para otra, es decir, para la pantalla pequeñita sobrepuesta sobre la pantalla principal. Y por último tenemos el último botoncito de aquí con una especie de cerradura que lo que nos permite es hacer un croma. Seleccionando el color verde o el color azul, si la pantalla que tengamos detrás, si el fondo no está de color verde o de color azul, automáticamente lo elimina. Es una función que no es del todo perfecta en función de cómo lo tengas iluminado y demás, pero que oye, está genial que con simplemente pulsar un botón podamos quitar toda la parte trasera para poner un elemento virtual, un elemento que hayamos creado nosotros mismos y así, bueno, pues darle un punto diferente a nuestra producción. Por lo demás, tenemos un botón para acceder a lo que es el inspector, para ver las diferentes opciones y demás,
el botón auto para hacer esa transición de forma automática, o el botón de cut, el botón de cortar, para hacer lo que es el cambio de forma inmediata. Y no te lo he dicho, pero la mesa se puede utilizar de dos formas diferentes. Por un lado, un modo programa en el cual tienes un poquito más de control, por ejemplo, entre la cámara que se está viendo, cuál es la cámara que se va a ver y seleccionar así, bueno, pues el plano siempre adecuado, una producción mucho más, bueno, entre comillas, pausada o profesional. Y luego también está la otra opción, que es más instantánea, en la cual de una forma mucho más rápida y ágil puedes ir cambiando entre las fuentes sin complicaciones. Esto ya es cuestión de cada uno ver cuál es la que más le interesa o no, en función de las necesidades o del tipo de programa que vaya a hacer. Pero bueno, aquí es, pues eso, una cuestión de preferencias. Y poco más, eso a nivel de control. Por último, nos faltaría el botón de grabación, pero eso no tiene misterio. Simplemente pulsas a grabar una vez que tengas la unidad SSD conectada a lo que es la mesa, la Rodecaster Video, y listo. El programa se empieza a grabar en dicha unidad de la forma que hayas seleccionado, o bien directamente el programa, esa edición final, o los archivos de forma independiente. Pero ahora, lo importante, a nivel de características técnicas, ¿cuál es la calidad de vídeo que permite capturar esta mesa, esta consola de Rode? Pues aunque admite señales de entrada de resolución 4K, lo que es el vídeo se captura a resolución 1080 y se transmite también a 1080 con un máximo de 60 frames por segundo. Lógicamente vas a poder configurar otras tasas de fotogramas por segundo, que van desde los 23,98 hasta esos 60, de forma que en función de la configuración que hayas establecido en tus cámaras y demás, tendrás que seleccionar una u otra. Pero eso sí, la mesa captura y emite a 1080. Esto puede ser para algunos un pequeño contratiempo, ya que bueno, hay quien busca la máxima calidad posible y hacerlo en 4K sería lo ideal, pero teniendo en cuenta el ancho de banda que se requiere y demás, lo cierto es que 1080 con la calidad que ofrece a nivel de bitrate y demás, me parece que está perfecto. Es más, las pruebas que yo he estado haciendo hacen que el vídeo que se produce se vea muy bien. Y una cosita que sí que me ha gustado es la posibilidad de ajustar lo que es el retraso del audio con respecto al vídeo. Normalmente no suele haber mucho problema en dispositivos actuales, pero puede que en determinadas circunstancias sí que notes un pequeño retraso entre lo que es la sincronización del audio y del vídeo. Pues bien, la Rodecaster Video te permite ajustar esto para que la emisión sea perfecta y el sonido vaya perfectamente sincronizado con lo que es la imagen. Respecto a la emisión en vivo vía streaming, bueno, pues lo típico, ¿no? Puedes hacerlo en multitud de plataformas, introduciendo los diferentes datos, por ejemplo, de YouTube, de Twitch, etcétera, o bien los protocolos habituales con esa configuración personalizada si tienes, pues, por ejemplo, una plataforma personalizada, etcétera. Y por cierto, no lo he dicho antes, pero al igual que puedes controlar las fuentes de vídeo, también puedes controlar las diferentes fuentes de sonido. Por ejemplo, ajustando el volumen de forma independiente para un micrófono u otro, para la señal de audio que pueda llegar de una cámara o que pueda llegar de otra. Todo esto, ya te digo, es muy fácil de hacer directamente desde la propia interfaz de la mesa o bien a través de la aplicación de Rode Central, la cual es un poquito más cómoda, ya que de forma mucho más visual tienes los diferentes niveles para poder controlar, pues eso, el audio de cada una de las fuentes de entrada. Fuentes de entradas que no solamente son a través de cable, y esto es interesante porque, por ejemplo, vas a poder utilizar los Rode Wireless, los diferentes micrófonos inalámbricos que ofrece la compañía, conectados a esta mesa, lo cual todavía amplifica mucho más las posibilidades de creación de contenido y sobre todo la versatilidad. Por ejemplo, si vas a hacer un programa donde la persona que vas a entrevistar o la persona que está directamente saliendo en cámara se va a mover por el escenario, ya que evitas ese problema de los cables y se va a poder mover con mucha mayor libertad. Como digo, son muchas opciones las que ofrece a nivel de vídeo, pero sobre todo de audio, esta Rodecaster Video. Por tanto, llegados a este punto, ¿merece la pena esta Rodecaster Video? Sobre todo teniendo en cuenta que hay otras opciones en el mercado mucho más populares, como por ejemplo las mesas Atem de la propia Blackmagic o otras propuestas como por ejemplo las de Roland, etc. Pues a ver, Rode es un fabricante con mucha experiencia en temas de sonido y que ahora se introduce en esta parte del vídeo y creo que lo ha hecho muy bien.
La Rodecaster, esa mesa para podcast, ha sido todo un éxito y muchos usuarios la han introducido en su equipo de trabajo para la producción de podcast. Con esta Rodecaster Video es cierto que no tenemos tantas opciones como con la Rodecaster para podcast, pero sí que es cierto que si lo tuyo no es un podcast tradicional, sino que es más bien un video podcast, me parece que es un dispositivo muy recomendable. Tiene un precio que igual no es para todo el mundo, ya que ronda los 1000 euros, pero las opciones que ofrece, la calidad, la versatilidad y sobre todo el tamaño, el cual es muy compacto y facilita mucho el podértelo llevar para arriba y para abajo, hacen que sea un dispositivo muy a tener en cuenta. A mí personalmente me ha convencido, creo que es una gran opción para todo este tema de las producciones en vivo, para las grabaciones de vídeo podcast y demás, que da mucho juego y que además ofrece toda esa calidad por parte del fabricante. Así que creo que sí, que es un producto muy recomendable. Pero como siempre, si tienes cualquier duda, si quieres saber cualquier cosilla más, nos escribes a Camaralia, nos dejas un comentario por aquí abajo y te respondemos. Yo de momento voy a seguir trasteando un poquito más porque igual nos lanzamos a esto de los podcasts aquí en Camaralia y te contamos de una forma mucho más distendida y con otro tipo de formato, pues todo esto que nos interesa de la creación de vídeo, audio, fotografía y mucho más. Nos vemos en el siguiente vídeo aquí en Camaralia y recuerda, suscríbete y activa las notificaciones si no te quieres perder nada.